Saludos cordiales, Máster. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Mayeli Rosalba Sánchez Enríquez. Voy a hablar sobre mi tema escogido, el cual fue el estrés. Y en este caso, el artículo que escogí tenía como nombre el estrés académico, el impacto psicológico en tiempos de cambio. Tenemos el por qué hablar de estrés e insomnio hoy. En sí nos vamos a centrar más del estrés, pero es cierto que como tal el estrés provoca lo que es el insomnio. Por eso es muy importante para este artículo también hablar un poco del insomnio, pero nos vamos a centrar más en el estrés. No vamos a perder como que el tema en sí, que es el estrés. Bueno, antes de avanzar en esta parte, como tal, ambos se fundamentan porque en sí se manifiestan de manera silenciosa, ya que afectan tanto la mente, el cuerpo, el rendimiento, especialmente en los tiempos de cambio, como este estudio que vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que es del 2020, el cual sabemos que ocurrió un fenómeno como el COVID-19 que afectó tanto a los jóvenes como a las personas adultas, pues no, tanto por las muertes, por el cierre de escuelas, de colegios, de instituciones, de los trabajos, que eso provocó que nos quedáramos en casa, que utilizáramos más la tecnología, personas que muchas veces no tenían o no sabían cómo usar la tecnología, les afectó mucho y por ende quise escoger este artículo porque es muy fundamental hoy en día poder hablarlo y tratarlo, pues, ¿no? Y como tal porque tiene que ver con mi artículo. Bueno, para podernos introducir un poquito más del por qué hablar de estrés, no vamos tanto al insomnio, pero como podemos ver, la mente actual vive dividida entre lo que son las exigencias y el cansancio. Muchas veces porque nos exigen algo, dejamos a un lado lo que es el cansancio. Y ahí es donde se vuelve, por falta de dormir, muchas veces se vuelve eso un estrés que lleva a que nosotros manifestemos, sin darnos cuenta de manera silenciosa, el insomnio también. La pandemia del COVID-19, como hablaba, transformó nuestras rutinas, las cambió por completo, ya que pasamos de estar horas pasamos, o sea, más horas de estar frente de una pantalla que con menos descanso y con mayor presión. Claro está en que los estudiantes muchas veces, ahí lo podemos ver, porque muchas veces no tenían los recursos o si los tenían tenían que estar pasando todo el día ahí y era la manera constante y intensa de las tareas, ya que les daban un periodo de tiempo y era un corto era un periodo muy corto en el cual ellos tenían que entregar estas tareas. Bueno, entonces como el objetivo de esta posición es para llegar a comprender cómo el estrés académico y el insomnio está afectando en el bienestar psicológico, pero vuelvo y repito, más centrándonos en lo que es el estrés. Y sobre todo también qué podemos hacer para llegar a prevenirlo si no hemos pasado como tanto en el tiempo de la pandemia, ¿no? Bueno, tenemos un estudio, el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Perú. Bueno, este estudio, el cual también entra en nuestro artículo, reveló que es el primer estudio realizado por eh, Luque Vilca y algunos colaboradores más en el año 2022, que esto fue después de la pandemia, en el cual se llegó a un análisis en donde el estrés académico durante lo que fue la educación virtual fue más del 92% de los estudiantes que se reportaron con algún nivel de estrés. Ya puede ser crónico, un nivel moderado o recién empezando con estrés. Los principales factores fueron la sobrecarga de clase, como dije antes, lo que es los plazos cortos de la entrega de la tarea, la dificultad también para poder concentrarse, ya que el entorno, lo que nos rodea, no estaba habituado para estudiar, para manejarnos de forma virtual, ya que habían distracciones, había muchas cosas, y eso estresaba
a los estudiantes y no dejaba que en este tiempo pues ellos se concentraran y entendieran como tal, y no podían dar el 100% de ellos, ni siquiera un 50% por el estrés de su entorno y de las tareas y de que muchas veces no entendía, y sobre todo también afectó de que fue recién cuando todo esto empezó, recién ahí se fue más a lo virtual, y cosa que los profesores no sabían mucho cómo explicar, cómo poderse hacer entender a través de una pantalla, pues no, que era muy diferente en clase. Y eso también llevó el estrés a los estudiantes. Obviamente hablando también de los maestros, pero en este artículo también nos centramos solamente del lado académico de los estudiantes. Los síntomas como tal más comunes fueron lo que es el cansancio mental, la irritabilidad e insomnio. Tenemos también lo que es el análisis de problema. Aquí tenemos el modelo transicional de Lazarus y Holman, en el cual es un poquito antiguo, del año 1986, pero es muy importante para traerlo en este artículo, ya que ellos mismos lo topan, lo que es Luke Vilca, lo topa un poquito como para poder sobreentender más allá de lo que es sin una pandemia, pues no, sino que esto ya se centra un poquito más antes con este modelo. Según este modelo, el estrés no depende de lo que ocurre, sino que cómo lo interpretamos, cómo interpretamos lo que ocurre. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos estudiantes sintieron como tal que no tenían suficientes recursos emocionales, y eso que generó estrés. No tenían tanto las tecnologías y también la sociedad para enfrentar las nuevas exigencias virtuales, que eran diferentes plataformas, no tenían muchas veces capacidades celulares para poder descargar, o no tenían el conocimiento para poder tener estas aplicaciones, o un internet, muchas veces no habían lugares que habían internet. Entonces eso estaba afectando demasiado y era un estrés constante que incluso llegaba muchas veces a la pérdida porque se estresaban, y esto hacía que había una fatiga. Incluso jóvenes, ancianos llegaron a morir no por la pandemia, no por el COVID, sino que llegaron a morir por el estrés y por las diferentes situaciones que se presentaron. Bueno, que incluso esta fue el insomnio. Ese desequilibrio como tal en el sistema del estrés afecta tanto la atención, la memoria de trabajo y sobre todo la regulación emocional, que es muy importante, que algunos llegaron incluso a caer en depresión en este tiempo. Como también explicó Joels, los altos niveles de cortisol reducen lo que es la concentración y también provocan un agotamiento emocional. Para seguir tenemos lo que es el afrontamiento positivo y el afrontamiento negativo, que es dependiendo de cómo se lo tome la persona, ¿no? En el cual vemos que es muy opuesto a afrontar el estrés. Podemos verlo de forma positiva o de forma negativa, cosa que si lo vemos de forma negativa va a llegar a un estrés crónico y difícil de recuperarse, pues, ¿no? El estudio aquí vemos que encuentra que los estudiantes que buscaron el diálogo y también el apoyo, o recreación, mostraron lo que es un menor tensión emocional, que vimos que es el 8% en el primer gráfico. Vemos que es un 8%, o sea, casi nada. En el cual, por lo contrario, quienes eligieron aislarse e ignorar el problema, que casi fue el 92%, presentaron síntomas más intensos. Esto demuestra que el bienestar depende tanto de lo que es las situaciones como la actitud. Eso es algo muy importante, que había gente muy alegre, muy positiva durante la pandemia, que sabían que en algún momento eso iba a acabar y no se estresaban, pues no, sino que llegaban o se estresaban en un nivel moderado en el cual podrían volver a recuperarse al instante. En este caso, vemos que esto nos demuestra que el bienestar depende tanto de la situación como la actitud, ya que la resiliencia, la autorregulación emocional y el autocuidado son claves para poder uno resistir a las presiones académicas. Tenemos también otro segundo estudio, que es este artículo de Morales Ceballos y los demás colaboradores en el año 2024, el cual en este artículo
nos hace analizar un poquito del insomnio, ya aquí un poquito como para entender el porqué del estrés llega al insomnio, que es una consecuencia directa del estrés prolongado, pues no, ya que uno se estresa, pero no es como que toma una calma o un tiempo fuera como para poder estabilizarse de nuevo, poderse autocuidar y poder autorregular sus emociones, sino que muchas veces lo que hacemos es, ok, estoy estresado, nos acostamos, pero al otro día volvemos a lo mismo y a la misma rutina y nos estresamos más. Entonces ahí es donde se provoca el insomnio, que es algo silencioso en muchas personas, y esto nos habla Mora de Ceballos. Afecta tanto al 40% de los adultos y el 75% de los adultos mayores también. Entonces, si hablamos del 40% de los adultos y fueron jóvenes durante la pandemia y fueron casi 92% que se registran que estuvieron bajo estrés, estamos viendo que hubo bastante adultos en ese tiempo con insomnio. Pues no se trata de no poder dormir, sino de un trastorno que impacta a lo que es la memoria, la atención y el estado de ánimo. Entonces, esto dañaba mucho que tengan un buen rendimiento académico los estudiantes. También los autores que usan las escalas del EASY y el PSQI, que eso también lo vimos en el artículo, para medir esto recomienda mejor que priorizar tratamientos donde no sean farmacológicos, ya que esto va a ser una dependencia, ya que el estrés lo va a provocar como una dependencia a estos medicamentos, como la higiene del sueño también y la terapia cognitiva conductual, que eso sí sería muy fundamental para las personas que están padeciendo esto. Tenemos lo que es esta tabla. Esta tabla comparativa es un poco de lo que es entre el estrés académico y el insomnio. Obviamente centrándonos más en lo que es el estrés. Bueno, ambos comparten efectos y consecuencias. Vamos a ver un poquito más de ellos para poder llegar a entender más sobre el estrés. El estrés como tal deteriora lo que es el rendimiento, del insomnio reduce lo que es la energía. Es muy diferente, pero ya que si hay un bajo rendimiento de energía y al otro día tenemos que hacer otras actividades, esto va a hacer que el estrés más bien vaya subiendo por causa del insomnio. Entonces como que ambos vienen agarrados de manera silenciosa y hasta que llega el estrés crónico que ya puede estar peligrando a la persona, incluso poder caer hasta en una depresión, ¿no? Ya que estamos viendo que el lado emocional es lo que más se afecta, porque el insomnio reduce lo que es la energía y la motivación también. Tenemos que los autores de estudio sobre el insomnio advierten que la falta de descanso provoca lo que son las pérdidas económicas globales, incluso superiores de 100 millones de dólares anuales. Fueron partes del estudio de Morales, que antes hablé, pero más allá del costo económico, del daño mayor, estamos nosotros, los seres humanos, pues no, nuestra mente cansada, es menos creativa y menos resiliente, porque nos cansa estar bajo presión, no poder dormir, no tener motivación. Todo esto va a hacer que más bien nos afecte en nuestra vida. Y peor, cambiarnos de la noche a la mañana, algo que no estábamos acostumbrados por causa de un factor como la pandemia, pues no. Por eso el sueño y el manejo del estrés deben verse como parte esencial para una salud mental pública. Y por eso me interesó demasiado hablar sobre el estrés, porque tenía hace tiempo visto este estudio, este artículo sobre lo de la pandemia. Me interesó mucho los artículos que salieron de la pandemia y del estrés mucho más, ya que desde ahí salieron, a raíz de eso salieron muchos trastornos. Trastornos, perdón, de mayor, donde se veía un mayor alto de depresión. Y esto lo causaba tanto el estrés como el insomnio, porque estamos viendo que más se regula, los autores nos dicen que más se regula lo que es en el lado emocional. Bueno, para ir finalizando, tenemos las conclusiones. En las conclusiones, como tal, podemos concluir como que el estrés académico y el insomnio son dos caras de un mismo desequilibrio, ¿no? Porque como lo dije, estas dos van juntas para llegar a una depresión incluso, llegar a ese tipo de trastorno, ¿no? Puede ser un trastorno depresivo mayor también.
que ya es más fuerte cuando el estrés es un estrés crónico. Ambos afectan tanto el cuerpo, la mente y la productividad del ser humano. Vivimos en una sociedad la cual corre de más de lo que siente y duerme menos de lo que necesita. Y eso es algo muy fundamental. Por eso, desde la psicología, desde mi perspectiva psicológica, es vital para mí fomentar lo que es la educación emocional, el autocuidado y los hábitos saludables también. Es muy bueno porque si nos estresamos tanto en una sola cosa, no está bien. Incluso yo como futura psicóloga, si me estreso tanto con mis tareas, simplemente me centro en mis tareas, pero no tengo una buena educación emocional, de tranquilizarme, de nivelar mis emociones, de tratar de dejar a un lado la computadora, mis deberes por un momento, no digamos que todo un día, pero por un momento hacer otra actividad, no me va a entender yo qué es lo que necesito. Necesito como esa parte, no lo que siento que tengo que terminar esto, no, sino lo que yo necesito. Y mi cuerpo lo que necesita es descansar muchas veces, pues no. Entonces también el autocuidado aquí es muy bueno, que eso es lo que uno mismo quiere, pero no, si uno se sobreexige, ahí no se está autocuidando. También los hábitos saludables es muy importante, tener sus horas de dormir, respetar esas horas de dormir, que nos permite recuperar tanto el equilibrio en el trabajo y también lo que es el descanso. Así que bueno, eso ha sido todo, máster. Muchas gracias por su atención.